Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán del siglo XIX, es una figura imponente en la historia del pensamiento. Es conocido por sus críticas radicales a la moral tradicional, la religión y las normas sociales. Las ideas de Nietzsche, a menudo provocativas y desafiantes, continúan resonando profundamente en el siglo XXI. Se atrevió a cuestionarlo todo, instándonos a descartar las ilusiones cómodas y a confrontar la cruda realidad de la existencia. La filosofía de Nietzsche no es para los débiles de corazón. Exige honestidad intelectual y la voluntad de confrontar verdades incómodas. Nos desafía a examinar los fundamentos de nuestras creencias y a cuestionar por qué mantenemos ciertos valores. Su trabajo es un llamado a despertar de lo que él veía como el letargo de la complacencia y a abrazar la plenitud del potencial humano. En el corazón de la filosofía de Nietzsche se encuentra una pregunta fundamental. ¿Qué significa vivir una vida verdaderamente significativa? Rechazó la idea de que el significado es algo externo a nosotros, impuesto por la religión o la sociedad. En cambio, argumentó que el significado es algo que debemos crear por nosotros mismos, a través del ejercicio de nuestra voluntad y la búsqueda de la grandeza personal. Las ideas de Nietzsche han tenido un profundo impacto en campos que van desde la filosofía y la literatura hasta la psicología y la teoría política. Su influencia se puede ver en las obras de innumerables artistas, escritores y pensadores que han lidiado con sus ideas y han tratado de aplicarlas a su propio tiempo. Comprender a Nietzsche es embarcarse en un viaje de descubrimiento intelectual, uno que puede desafiar nuestras suposiciones y llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nietzsche lanzó una crítica mordaz a la moral tradicional, particularmente a la ética judeocristiana que había dominado el pensamiento occidental durante siglos. Argumentó que esta moral, con su énfasis en la humildad, la compasión y el autosacrificio, no se basaba en verdades universales, sino en los intereses de un grupo particular, los débiles. Según Nietzsche, la moral tradicional sirve como una herramienta para que los débiles controlen a los fuertes. Al promover valores como la humildad y el altruismo, los débiles intentan frenar a aquellos que son naturalmente más poderosos y asertivos. Esta moral de esclavos, como él la llamó, sofoca el potencial humano al desalentar la ambición, la creatividad y la búsqueda de la excelencia. Nietzsche veía esta forma de moral como una forma de resentimiento disfrazado. Los débiles, incapaces de alcanzar la grandeza por sí mismos, buscan rebajar a los demás a su nivel, promoviendo valores que denigran la fuerza y la ambición. Crean un sistema donde se celebra la mediocridad y se ve la excelencia con sospecha. La crítica de Nietzsche a la moral tradicional no es una aprobación de la crueldad o el egoísmo. Más bien, es un llamado a cuestionar los valores que nos han enseñado a aceptar sin cuestionarlos. Nos insta a examinar si estos valores realmente nos sirven o si nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Un concepto central en la filosofía de Nietzsche es la voluntad de poder. Esto no es simplemente un deseo de dominar a los demás, aunque puede manifestarse de esa manera. En cambio, es un impulso más fundamental que anima a todos los seres vivos, el impulso de crecer, de superar obstáculos y de imponer la propia voluntad en el mundo. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es inherentemente buena o mala. Es simplemente una fuerza de la naturaleza, como la gravedad o la electricidad. Es la forma en que canalizamos esta fuerza lo que determina si conduce a resultados creativos o destructivos. Se pueden ver ejemplos de la voluntad de poder a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas. La artista que vierte su alma en su obra, la atleta que lleva su cuerpo al límite, el emprendedor que construye un negocio desde cero. Todos están impulsados por la voluntad de poder. Nietzsche creía que abrazar la voluntad de poder es esencial para vivir una vida plena. Es a través de la búsqueda de nuestras pasiones, la superación de desafíos y el esfuerzo constante por crecer que le damos sentido a nuestra existencia. Nietzsche visualizó un nuevo tipo de ser humano, uno que trascendería las limitaciones de la moral tradicional y abrazaría la plenitud de su voluntad de poder, el Übermensch, a menudo traducido como superhombre o superhumano. El Übermensch no es un superhumano literal, sino un ideal al que aspirar. Este individuo encarna el autodominio, la creatividad y un profundo sentido de responsabilidad personal.
No buscan fuentes externas de validación, sino que crean sus propios valores y viven la vida en sus propios términos. El Übermensch es un espíritu libre, sin las ataduras del pensamiento convencional. No temen desafiar el status quo, cuestionar la autoridad y forjar su propio camino en el mundo. Abrazan el riesgo, sabiendo que el fracaso es una parte inherente del crecimiento y que la verdadera fuerza se forja en el crisol de la adversidad. Sección 5. Los peligros del último hombre, ahogados en la mediocridad. En contraste con el Übermensch, Nietzsche advirtió sobre los peligros del último hombre. Esta figura representa lo opuesto al individuo que lucha y se autocrea. El último hombre se contenta con la mediocridad, buscando la comodidad y la seguridad por encima de todo. El último hombre es producto de una sociedad que valora la conformidad y la complacencia. Se contentan con que les digan qué pensar, cómo vivir y qué valorar. Evitan los desafíos y buscan refugio en la seguridad del rebaño. Nietzsche veía al último hombre como un síntoma de una civilización en declive. Cuando los individuos pierden la voluntad de luchar por la grandeza, cuando se contentan con una vida desprovista de pasión y propósito, entonces una sociedad está al borde del declive. El último hombre representa una especie de muerte espiritual, un lento descenso hacia la falta de sentido. Sección 6. Reevaluando los valores, forjando un camino de autenticidad. El llamado de Nietzsche a una reevaluación de todos los valores es un tema central en su filosofía. Creía que los valores que heredamos de la tradición, la religión y la sociedad no son necesariamente verdaderos o beneficiosos. De hecho, pueden estar impidiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. Nietzsche instó a las personas a cuestionar todo lo que les han enseñado a creer. Quería que examináramos nuestros valores con ojo crítico y nos preguntáramos si realmente nos sirven o si son simplemente prejuicios heredados que sofocan nuestro crecimiento. Esta reevaluación de valores no se trata de rechazar todo del pasado, se trata de discernir qué valores afirman la vida y cuáles la niegan. Se trata de crear un código de ética personal basado en una comprensión profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Sección 7. El vacío del significado inherente, abrazando la libertad de crear. Nietzsche reconoció que el universo no nos ofrece ningún significado o propósito inherente. No hay un Dios benevolente, ningún plan cósmico, ningún juez final que recompense a los justos y castigue a los malvados. Nacemos en un mundo que es indiferente a nuestras esperanzas y sueños. Si bien esta comprensión puede ser inicialmente aterradora, Nietzsche la vio como algo en última instancia liberador. Si no hay un significado predeterminado, entonces somos libres de crear el nuestro. Nos convertimos en los autores de nuestras propias vidas, responsables de encontrar nuestro propio propósito y forjar nuestro propio destino. Esta libertad para crear significado puede ser a la vez estimulante y aterradora. Impone una tremenda responsabilidad al individuo. Ya no podemos confiar en fuentes externas para validación u orientación. Debemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar la fuerza y la creatividad para construir una vida que valga la pena vivir. Sección 9. Conclusión. El legado duradero de Nietzsche. La filosofía de Friedrich Nietzsche sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo. Sus críticas implacables a la moral convencional, su énfasis en la voluntad de poder y su llamado a una reevaluación de todos los valores continúan desafiando y provocando. Nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo en el que habitamos. El legado de Nietzsche no está exento de controversias. Sus ideas han sido malinterpretadas y utilizadas indebidamente para justificar el nihilismo, el elitismo e incluso la violencia. Sin embargo, una lectura cuidadosa de su obra revela a un pensador profundamente preocupado por la libertad humana, la responsabilidad personal y la búsqueda de significado en un mundo desprovisto de respuestas fáciles. En última instancia, la filosofía de Nietzsche es una invitación a despertar a la plenitud de nuestro potencial humano. Es un llamado a abrazar los desafíos de la existencia, a crear nuestros propios valores y a vivir vidas de pasión, propósito y autenticidad. Su voz, aunque silenciosa, continúa resonando a través de los pasillos del tiempo, instándonos a convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser.